Buenos días, vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente al módulo de Trading Book y vamos a ver, ahora sí, vamos a iniciar la etapa de la medición, la cuantificación del riesgo. En riesgo de mercado, el uso del valor en riesgo, del value at risk, es una metodología estándar que se usa para poder determinar el nivel del riesgo. El valor en riesgo es una pérdida estimada, ¿no?, a un nivel de confianza de acuerdo a una volatilidad y un horizonte temporal. Entonces, ¿qué es lo que busco? Lo que yo busco medir es, por ejemplo, al 95% de confianza, ¿cuánto podría ser una pérdida máxima tomando en cuenta precios históricos? Entonces, yo tengo la volatilidad histórica de un instrumento. Yo sé que ha fluctuado más o menos 35 puntos porcentuales, ¿no? Hay una gran volatilidad de 0.35%. Entonces yo digo, tomando en cuenta esa volatilidad, a un nivel de confianza, una distribución normal estándar del 95% es un factor de 1.645%. Entonces, a esa volatilidad del 35%, yo le agrego un adicional de 1.645 veces adicionales para tomar una dispersión mucho más amplia, ¿no? A eso le calculo la volatilidad y a eso le calculo el horizonte temporal. Una cosa es la volatilidad a un día y otra cosa es la volatilidad a 10 días. Por eso se calcula, el valor en riesgo se calcula la raíz cuadrada del horizonte temporal. Entonces, como el valor en riesgo busca medir una pérdida máxima a un nivel de confianza y en un horizonte temporal, lo que busca es determinar cuánto podría ser una fluctuación adversa que afecte mi nivel de riesgo. Entonces, como estamos hablando de volatilidades, tenemos que tomar en cuenta aspectos metodológicos para poder calcular el valor en riesgo. A nivel del riesgo de precio, ¿no?, del riesgo en general de precios, hay volatilidad de la tasa de interés, del tipo de cambio, de los commodities, de las acciones, de los índices, de los bonos, de los swaps, de cualquier derivado. Todo que marque precio está sujeto a una volatilidad. Entonces, si yo quiero medir el riesgo, quiero cuantificar el riesgo de la fluctuación de un precio, yo tengo que primero que tener lista de precios, ¿no? Tengo que tener el histórico de precios, calcular la volatilidad diaria, ¿no?, logarítmica, ¿no?, el precio de hoy entre el precio de ayer, ¿no? O la rentabilidad clásica, precio de hoy entre el precio de ayer menos uno, depende cómo defino yo la volatilidad. Determino mi exposición, cuánto es hoy el valor de mi cartera, ¿no? Esa contabilidad es a precios de mercado, no es a precios contables, no es a precio de mercado. Determino la volatilidad, construyo una distribución estándar y veo cómo ha fluctuado, ¿no?, con la información histórica. Sé cuál es el promedio, sé cuál es la desviación estándar, sé, por ejemplo, que de repente esa volatilidad estándar tiene una media o tiene cierta, ahí tenemos que saber algunos conceptos estadísticos, tiene una kurtosis, ¿no?, si tiene un sesgo, no tiene sesgo. Normalmente los precios, la rentabilidad de los precios tiene una volatilidad promedio fija, ¿no? Los precios de esta naturaleza, cuando son, dependen de un solo activo subyacente, ¿no? Dependen de un precio, de un activo de un precio. Pero cuando hay, por ejemplo, el precio del bono está sujeto a riesgo de tasa de interés, pero también puede estar sujeto a riesgo de tipo de cambio. Y hay dos volatilidades. Y eso puede llevar a una distorsión en esta distribución normal. Entonces, si hablamos de un precio de un único activo, pues una acción, ¿no? El tipo de cambio, que depende, en este caso, si es tipo de cambio spot, ¿no?, el día de hoy, depende solamente del precio del tipo de cambio, no depende de la tasa de interés. Si fuera un forward, el forward sí depende de la tasa de interés, moneda nacional y moneda extranjera. Entonces, ahí hay dos variables y eso puede cambiar su distribución. Pensemos que estamos hablando del precio de un activo, del tipo de cambio hoy. Sacamos cuál es una volatilidad promedio, estimamos la distribución de probabilidades, construimos una distribución de Gauss, ¿no? Se construye una distribución de Gauss y se conoce cuál es la rentabilidad promedio,
cuáles han sido las fluctuaciones mayores que ha tenido, ¿no? Nuevamente, hay fluctuaciones positivas y negativas. A nosotros nos preocupa la curva de la distribución negativa, ¿no? Entonces, si yo sé que la volatilidad promedio del tipo de cambio ha sido 8%, ¿no? Por ejemplo, y ha habido casos en que ha habido una revaluación, una caída del tipo de cambio de hasta el menos 5%, es la pata izquierda, la pata de disminución de valor que yo tengo que ver porque obviamente eso es lo que me va a generar a mí una pérdida. Entonces, estos aspectos son importantes. Acá hay que tener obviamente una buena base, tenemos que tener eh, una buena base estadística, una buena base matemática para poder obviamente saber de estos conceptos metodológicos y obviamente podamos eh, calcularlos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a buena base financiera, me refiero pues que sepa estadística, que maneje obviamente eh, matemática financiera, ¿no? Aspectos básicos. Obviamente a continuación determino la magnitud de las variaciones, ¿no? La volatilidad, veo en el precio, cómo se ha comportado el precio, y ese precio, yo no voy a medir la volatilidad del precio, yo voy a medir la volatilidad de la variación del precio, que es lo que finalmente a mí me interesa, medir la volatilidad de la variación del precio. Eso es lo que yo voy a graficar en la distribución normal. Y obviamente, sobre la volatilidad de la variación del precio, es que yo calculo el valor en riesgo. Acá yo tengo una hoja de cálculo, permíteme, perdón, tengo una hojita de cálculo que justo creo que la abrí para la sesión de ahorita, me ganó el tiempo, creo que, no me ganó el tiempo, no lo llegué a abrir. Vamos a abrir la hoja de cálculo del valor en riesgo, acá está. Vamos a tomar un ejercicio muy sencillo. Esto es, como te dije, algo que ya a nivel de la caja deben tener, metodología del valor en riesgo, un modelo interno de valor en riesgo, para poder determinar sobre el precio de los activos un límite de fluctuación, una volatilidad. Entonces vamos a abrir la hoja de cálculo y vamos a correr el valor en riesgo. 100%, permíteme. Ya abrió el Excel, ya está abriendo el Excel. Bueno, yo entendería que ustedes tienen una metodología, no sé si un modelo interno de valor en riesgo. ¿Tienen modelo interno de valor en riesgo? Sí, debe haber, sí. Sí, de Ya, hecho que sí. definitivamente deben tenerlo. Entonces, es bueno que lo, lo vean, ¿no? Validar, por eso es muy importante la validación de modelos. Eso es una definición, eso es una definición que la Super pide para poder hacer auditorías a los modelos. La auditoría de modelo es revisar los parámetros que estás tomando en cuenta para definir tu valor en riesgo, ¿no? Por eso hay una actividad que es validación de modelos. En ese proceso de validación de modelos lo que hacemos es calculamos, vemos la integridad del modelo, vemos los parámetros que estás tomando. De repente tú estás tomando una distribución normal, pero de repente, de acuerdo a tus precios, te corresponde una distribución logarítmica. Entonces se ve, dependiendo del tipo de instrumento, se puede ver cuál es la distribución que más se adecua a tu activo para que se pueda construir un valor en riesgo más acorde. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1.000.000 de soles. Voy a utilizar el tipo de cambio. El tipo de cambio a esto está al de 1C259 al final. Hace tiempo que no usaba esta calculadora. Digamos que esto es el precio del día a día. No lo voy a modificar, pues no voy a cancelar esto. Entonces yo tengo el precio histórico desde el 23 de mayo 2014 hasta el 26 de mayo del 2015. Un año tengo. Tengo 252 días trading. Todos los días tipo de cambio. Mira, qué bonito el tipo de cambio estaba en el 2014, 2.787. Si hubieras comprado dólares en ese momento, hasta el día de hoy, hoy está 3. A ver, ¿cuánto está el mercado? Déjame ver el mercado porque yo siempre voy viendo también. Tengo algunas posiciones en dólares que yo siempre monitoreo para ver cómo va el mercado. Y definitivamente el ruido político me conviene a mí.
Entonces creo que, bueno, ayer cerró el tipo en cambio en 3.8285, si es que no me equivoco, la memoria no me falla. A ver, hoy el tipo de cambio en Bloomberg está, tipos de cambio, divisas, 3.8493, qué rico. 3.8493. Hoy es Sigue el tipo de cambio. subiendo. Y sigue subiendo, no, y va a seguir subiendo, ¿eh? Y va a seguir subiendo. Entre 2.787 menos 1. Por tener dólares desde el año 2014 hubiera ganado 38%, sin hacer nada. Sin hacer nada. Simplemente si yo tenía ahí un portafolio en la moneda extranjera, dólares, estoqueado, sin haber hecho nada, en 3 años, en 4 años, en 7 años hubiera ganado 38%. Promedio de rentabilidad anual por tipo de cambio, a 7 años, 5.4%. No está mal. Por tener dólares y sin hacer nada, no está mal 5%. Entonces, ejercicio sencillo, ¿no? Entonces, yo tengo acá los precios. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que calcular el logaritmo, si te das cuenta, ln logaritmo de hoy entre ayer. Entonces, calculo el logaritmo de hoy entre ayer, el logaritmo de hoy entre ayer, ¿no? Con eso calculamos la variación. Entonces, esto es lo primero. Sacamos la valoración. Acá tenemos el VAR al 99%, acá estamos tomando como referencia, nivel de confianza 99%, horizonte temporal 10 días, y el factor de ajuste, distribución normal estándar al 99%, 2.3263. Entonces, el VAR es sencillo, es mi portafolio al tipo de cambio del día de hoy, 3.154, ¿no? Hoy el millón de dólares hoy vale 3.154.000 por el nivel de confianza 2.363 por la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? 10, 10 días, ¿no? Y 10 días por la volatilidad de 4. Y la volatilidad es la desviación estándar de la fluctuación. Vamos a agregarle el día 2 también para que podamos jalar toda la información, ¿ok? Y tenemos la volatilidad. O sea, al 99% de confianza y en un horizonte de 10 días trading, la volatilidad del mercado ha sido de 18.8% sobre $1.000.000 o equivalente al día de hoy de 3.154.000 soles. En 10 días trading, la máxima volatilidad va a ser de $43.000 al 99% de confianza. ¿Qué significa eso? Que solamente existe 1% de confianza que puede exceder los $43.637. ¿Ok? Eso es al 99% de confianza. ¿Ok? Expresado a esa información. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora tomando en cuenta la rentabilidad que es diariamente, que es el ajuste entre hoy menos entre ayer, ¿no? Hoy entre ayer menos 1, por eso se pone, ¿no? El tipo de cambio del día 26, ¿no? Menos la volatilidad del día anterior entre la volatilidad del día anterior, que es el ejercicio típico, ¿no? Que es la cálculo de rentabilidad básica que uno hace así, ¿no? El precio de hoy entre ayer menos 1, ¿no? Es el típico cálculo de rentabilidad, ¿no? Hay otro que es el logaritmo neperiano de hoy entre ayer, que es la primera fórmula. Este es el cálculo, permíteme, este es el cálculo con esa metodología de logarítmica, y este es el cálculo del cálculo clásico de rentabilidad, ¿no? Entonces, si yo hago un ajuste, vamos a ver aquí la desviación estándar, para tener el mismo parámetro. Si yo hago un ajuste de la volatilidad a la rentabilidad, al modelo de rentabilidad, me sale una desviación estándar de 0.1882. Pero si yo hago una volatilidad neperiana, logarítmica, me sale 1887.
¿Por qué se hace esta diferenciación? Se utiliza para ver con qué modelo yo voy a usar. Yo voy a hacer un modelo de volatilidad con logarítmica o voy a hacer un modelo de volatilidad del VAR con una cálculo de rentabilidad diaria. Entonces, va a depender. Si yo calculo con la volatilidad, el VAR con esta volatilidad, porque es lo mismo, es nuevamente el valor de mi portafolio por el factor del 99% de confianza, por la raíz cuadrada del tiempo, por la volatilidad de hoy entre ayer menos 1, me sale un valor en riesgo relativamente mayor, ¿no? Entre 43.637 y 43.668, la diferencia es mínima, ¿no? Es mucho, estamos hablando casi de 30 soles por día, ¿sí? 30.98 soles por día, no es mucha. Entonces, va a depender, ahora yo cómo defina la metodología para poder saber si utilizo la volatilidad logarítmica o utilizo el cálculo de rentabilidad clásica, ¿no? Va a depender. Eso es porque obviamente tengo $1.000.000. Imagínate que yo tenga un poco más de dinero, tenga 100 millones. Vamos a agrandar esto. Son 354 millones de soles y eso me da, ahora sí, se ve el dinero, 4 millones de valor en riesgo. Entonces yo tengo que ver si es que la fluctuación del mercado puede llegarme a poder perder 4 millones. Entonces ya ahí cambia la figura. Entonces, por eso te decía, ¿no? Normalmente cuando uno tiene estos gráficos, permíteme, voy a borrar esto. Cuando uno normalmente tiene una... Ay, clean all, ya. Cuando normalmente uno tiene un portafolio y ese portafolio, yo le estoy haciendo seguimiento al portafolio, yo voy a sacar la curva de precios, clásico. Pero también tengo que sacar la rentabilidad, la volatilidad. Entonces, digamos que yo voy a agarrar esta fluctuación, vamos a insertar un gráfico, vamos a poner los dos ejes. Voy a poner aquí, ya tengo por un lado cómo están fluctuando los precios, ¿no? Esta es la fluctuación de precios, de volatilidad, y este es el precio. Entonces voy a corregir acá, vamos a cambiar los índices, vamos a poner que sea desde 2, formato, número mínimo 2.6, máximo 3.15. No, todavía está muy... Ahí está. ¿No? Esta es la fluctuación y esta es la volatilidad. Y esa es la volatilidad. Entonces, me está diciendo, acá tendría que tener algunas estadísticas, tendría que, por ejemplo, que tomar, hacer algunas estadísticas para calcular, por ejemplo, los datos. Vamos a ver. Por eso ya esta parte es la parte cuantitativa del riesgo. Esto es parte del día a día de una gestión de riesgo de mercado. Estadísticas descriptivas. El rango de entrada. Hay rótulos, quiero estadísticas al 95% de confianza, y ya está. Y me va a decir, por ejemplo, que este instrumento, la media es 2.9496, ¿no? La mediana es 2.9, la moda es 2.6, tiene una desviación estándar del 12.5, ¿ok? Por toda la muestra anualizada. Tiene una varianza de 0.8, tiene una kurtosis, un nivel de sesgo, ok, y al 95% de confianza me da un valor. Ya tengo una estadística descriptiva básica. Entonces, como ya sé esos valores, pues puedo, por ejemplo, calcular un valor en riesgo, puedo ponerle límites, por ejemplo, que, por ejemplo, no sé, pues que el límite del portafolio tomen como referencia, vamos a bajar un poquito esto para que no sea tan grande el número, que si el VAR al 99% de confianza son los 43.000, por ejemplo, que se active en los 40.000 soles.
¿no? Ese es el límite de mi portafolio. Yo estoy hablando del 99% de confianza. De repente lo pongo al 95% y mi bar baja a 30.000. Ah, ya, entonces lo voy a poner al 95% de confianza, 30.000 soles. Si yo soy más conservador, digo, no, que la alerta, date cuenta que ese es el límite superior. Digo, no, ¿sabes qué? Voy a poner que el límite se active cuando esté en 20.000 soles. Y listo. Entonces, si yo tengo graficado esta volatilidad y yo estoy haciendo y tengo un límite que estoy definiendo sobre el valor en riesgo, yo tendría que correr, hacer el mismo ejercicio del valor en riesgo, pero diariamente, ¿no? Digamos, jalando los últimos 250 días trading, voy jalando el término anualizado y voy viendo cómo fluctúa el valor en riesgo. Entonces, le estoy haciendo seguimiento al valor en riesgo de forma diaria. De esa manera, yo puedo tener el valor en riesgo de un instrumento. Esto es solamente de un instrumento, puede ser de la posición cambiaria, puede ser de la posición en dólares, ¿no? Hay el valor en riesgo regulatorio de la posición cambiaria, el VAR de la posición cambiaria, de acuerdo al SBS, es igual, bueno, al portafolio, ¿no? En moneda extranjera por el nivel de confianza, por la volatilidad del tipo de cambio, volatilidad del tipo de cambio por el horizonte temporal, ¿no? Este es el horizonte temporal, tiempo. Es la fórmula regulatoria. Y el nivel de confianza es 95%. Esto es un reporte, por ejemplo, regulatorio, y creo que me comentaste es que ese reporte lo hace la contabilidad. No sé si es que me equivoco, pero me comentaste, creo haberte escuchado que eso lo hace la contabilidad. Diariamente reporta el valor en riesgo de la posición cambiaria. Entonces hay que ver esa información como parte de mi informe de riesgos, tiene que estar reportándose la fluctuación del tipo de cambio, porque yo tengo una posición sobrevendida y esa fluctuación me está generando que yo esté, mientras más se dispare el dólar, más me va a costar reponer esos dólares. Entonces yo tengo depósitos, tengo pocos activos, estoy sobrevendido en dólares, por lo tanto, si el tipo de cambio sigue subiendo, esos dólares yo voy a tener que reponerlos con más soles. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Debo tener un mejor calce en monedas de repente? Porque esos dólares que yo estoy en captaciones, que no estoy rentabilizándolo, me está costando. Cada vez voy a tener que pagar más. Entonces, tengo que ver, ya eso es ALCO, como te decía, eso ya es ALCO, es ver con el Comité de Activos y Pasivos, ¿qué hacemos con esa posición? Hoy por hoy estamos captando dólares, pero no los estamos rentabilizando, o por lo menos no hay un adecuado calce con esos depósitos que tenemos, ya sea créditos, de repente no es un crédito, de repente es un depósito, de repente esos dólares que están dormidos los metemos en un depósito, no sé, de repente un depósito de 30 días, no sé, tenemos que ver qué comportamiento también tienen nuestra cartera de depósitos, porque si son depósitos que no se mueven, pues de repente eso lo deposito y rentabilizo. Pero si son depósitos a la vista, que pueden retirarse en cualquier momento, tengo que ver también su comportamiento para ver qué me conviene más para poder rentabilizar eso y no tener pues dinero dormido, ¿entiendes? Entonces, todo este ejercicio del análisis de valor en riesgo lo que busca es exactamente eso, medir el riesgo de los diversos instrumentos, ¿no? Podemos hablar riesgo de precios, tipo de cambio, ¿no? Podemos hablar riesgo de tasa de interés. Hacemos el mismo ejercicio, calculamos el valor en riesgo, por ejemplo, un derivado de tasa de interés, un FRA, por ejemplo, o calculamos la volatilidad del precio del bono. Pero nuevamente, el VAR del bono no solamente depende del tipo de cambio, sino también puede depender de la tasa de interés. Si es un bono en dólares, si es el precio del bono en dólares, va a depender de la tasa de interés en moneda nacional, la tasa de interés en moneda extranjera y la volatilidad del tipo de cambio, porque todo eso va a afectar el riesgo de ese instrumento. Entonces, dependiendo de ello, es que nosotros se tienen diversas metodologías del VAR. Todas tienen el mismo concepto,
pero los criterios con los que se arma el VAR es distinto. Otros conceptos que vienen detrás, amarrados dentro de la gestión de riesgo de mercado, es el uso de stop loss y el VAR limit. Estos son más que todo límites que se ponen a nivel de una tesorería para poder establecer límites a la posición de un instrumento. Por ejemplo, si yo tengo una tesorería y estos están tomando decisiones de negocio, de repente, ponle, ¿no? El stop loss significa detener una pérdida. Ponle que tú has definido que si el instrumento ya ha perdido, por ejemplo, 20% de su valor nominal, que se venda, ¿no? Entonces, el stop loss te dice eso, es un cinturón de seguridad. Como dice, es un cinturón de seguridad del trading. Te limita una pérdida máxima para que sigas perdiendo. Entonces, eso se aplica más en mesas que son activas, en la cual tú tienes instrumentos de inversión o inclusive de repente en ti mismo, ¿no? Imagínate que tú has comprado una acción y tú dices, ok, si la acción cae un 20%, la vendo. Ese es un stop loss. Y tú estás mirando diariamente la evolución del precio del activo y estás viendo, estoy ganando, estoy 105, 110%, no está bien, el mercado me favorece. De repente una mala noticia económica, de tu ganancia del 120%, si no liquidaste, si no realizaste la ganancia, pues nunca ganaste nada, en pocas palabras. Y si el tipo cambio, el precio comienza a caer de 120, 110, 107, 105, 100, 98, 96, 90, 85, oye, mi stop loss en 80, ¿no? Sí, si llega a 80 lo vendo, realizo la pérdida, siempre y cuando defines un stop loss. De repente tú dices, no, déjalo que fluctúe, en algún momento se va a recuperar. Ok, 80, 78, 75, y otra vez, 77, 79, 82, 87, 90, 95, 100, 110, 115, 120, y dices, no, ¿sabes qué? Tomo beneficio, cierro la operación, ¡pam!, lo vendes. Y te vas con 115 de ganancia. Estas estrategias de trading se llaman stop loss y take profit. Por ejemplo, no sé si tú has tenido curiosidad de ver, por ejemplo, esas plataformas de negociación que se instalan en los teléfonos para negociar monedas, por ejemplo. Negociar índices, monedas, commodities, precios de bonos, ¿no? CFDs, que son contratos de derivados. Entonces, ahí tú ves y te dice el sistemita, ¿stop loss o take profit? Mira, el stop loss, ¿en qué precio lo vas a poner? Ok, si el precio cae por debajo del 10%, que se cierra automáticamente. Ok, lo programas en el mismo sistemita. Y dices, toma ganancias, take profit. Bueno, si gano 10%, que se cierra automáticamente. Y tú programas. Compras cualquier moneda, compras cualquier activo y le dices stop loss menos 10%. Take profit más 10%. Ya lo has programado. Y el sistema, si está más 9.9% más 10%, automáticamente se manda una orden de vender el instrumento y se cierra la operación. Lo mismo a la inversa. Si el precio está menos 9.5, menos 9.9, menos 10%, automáticamente se manda la orden de stop loss y se para la pérdida. Entonces, estos son más que todo límites que se establecen, el uso del stop loss o el take profit, para limitar el riesgo o aprovechar pues las ganancias. Por ejemplo, yo he sido trader y cuando yo negocio en estas plataformas, yo me voy con menos 10 y ganancia más 15, ¿no? Dependiendo si le hago en porcentajes o le pongo por puntos, ¿no? Si el euro, por ejemplo, ahorita el dólar euro está 1.2138 y le digo, ok, si el tipo de cambio dólar euro sube a 1.22, toma beneficios, take profit. Pero si el tipo de cambio cae a 1.20, stop loss. Esas son estrategias de trading para poder limitar las pérdidas y también para asegurar ganancias. Entonces, dentro de un... Sí, dime. Allí te quería hacer una consulta. Ya tú le pones ese stop loss y ese take profit que me dices. ¿Pero qué pasa? Tú le pones el stop loss cuando estás perdiendo 10%, justo llega a tu límite.
No es venta inmediata, entonces tú esperas 2, 3 días, 4 días y puedes seguir bajando, entonces tú Lo limita. excedes Así es, tu claro. límite. Date cuenta que Eso, eso responde a mi estrategia de riesgos. Porque mira, si yo te pongo un stop loss en menos 10%, eso significa que de repente yo soy muy conservador. Porque puede ser que en el tercer, cuarto día o quinto día empiece a recuperarse. Pero yo soy muy conservador. Yo digo, no, ¿sabes qué? Si está perdiendo 10%, no quiero saber nada de eso, me salgo. De repente realizo la pérdida incorrectamente. Por eso ya depende justo de tu perfil de riesgo. Entonces, esas estrategias se definen en función de tu perfil de riesgo. Si hiciéramos un ejercicio, ponle $1.000.000. Yo tengo $1.000.000 en cartera y me sale que mi stop loss, voy a la hoja Excel, mi stop loss es al 95% de confianza y en 10 días trading me sale en 30.000 soles, ¿no? En 30.000 soles me sale mi stop loss. Entonces, yo digo, de acuerdo a la volatilidad del tipo de cambio y en 10 días trading, la máxima fluctuación que yo voy a estar dispuesto a esperar es al 30.000 soles. Eso significaría, por ejemplo, una contracción de tu portafolio, una contracción del portafolio de más o menos 1%. A ver acá, ¿cuánto eso me sale? Perdón. ¿Cuánto me sale en porcentaje? Es un poquito... Ah, 0.98%. Es el 1%. Es el 1% esta caída del... Mira, una caída del 1%, ¿eh? No te he dicho ni 10%. Eso es un bar en 10 días. Entonces, si la volatilidad de los precios hacen que yo pierda 30.000 soles o el 1%, se activa una alerta. No quiere decir que yo vaya a vender. Se activa una alerta. Y digo, ok, ¿qué hago? ¿Espero? ¿Hasta cuánto más? ¿Cuál es mi tolerancia? Bueno, espérate una fluctuación de hasta, por ejemplo, imagínate que hemos definido límites en esta fluctuación. Pues voy a agregarle acá una línea para poder hacer el ejercicio que quiero comentarte. Digamos que yo le voy a poner una fluctuación de caída, digamos imagínate que esto sea más grande, y digamos que yo le haga acá, esto es una caída del 1%, ¿no? Voy a pintar esta cosa para que se pueda ver mejor. Lo voy a pintar en color rojo, en un color amarillo, y le voy a dar un poquito más de ancho para que se vea. Y le voy a agregar, esto es en menos 1%, y le voy a agregar otra alerta cuando llegue al menos 2%. Menos 2%. Caramba. Menos 2%. Uy. ¿Ok? Y en menos 2%, ahí sí, ya decido qué hago. O mantengo mi posición o la cierro. Date cuenta que acá estamos hablando solamente, de una fluctuación del 1%. Yo te dije 10%. Yo soy más tolerante. Yo soy más tolerante al riesgo. Pero si me sale un bar al 95% de confianza, en 10 días trading, me sale un bar diario de 30.000 soles. ¿Qué pasa si por el mercado te va en contra y pierdes 1% de tu portafolio? Y tú has definido que el bar es eso. El bar es tu fluctuación máxima en 10 días trading. Y en 10 días trading tienes se rompe ese límite. ¿Qué hago? Estás en una sola amarilla y empiezas a estar en amarillo. Oye, ¿y si la volatilidad es del 2%, qué hago? ¿Lo elevo al comité? ¿Qué definición tengo? Entonces, es aquí donde ya empiezas a ver y a ajustar tus límites, porque de repente tú dices, no, mira, 1% no pasa nada. Por ejemplo, el día de hoy, el tipo de cambio se ha movido, a ver, 320 puntos, ¿no?
El tipo de cambio ahorita está en 3.8521. 8521. Y hoy se ha movido 0.0323. Eso es lo que se ha movido. ¿Cuánto representa esta fluctuación? 0.08%. 0.08%. 0.8%. Menos del 1%. Pero casi es el 1%. ¿Qué pasa si es que esto sigue cerrando el día y llega a una fluctuación como ha pasado? He visto fluctuaciones de 400, 500 puntos en un día. Llega hasta 390 puntos de fluctuación. Y tú estás corto. O sea, tú estás sobrevendido. Y tú dices que si hay una, en este caso, una devaluación de más del 1%, vamos a ir al revés, vas a poner acá, ese es tu límite, más 1%, y un límite superior de más 2%. Entonces, ¿qué pasa si es que tú estás sobrevendido y tienes un límite que te has puesto en más 1%? Ya no es menos 1, sino es más 1%. De repente esas bandas son muy cortas y de repente no deben ser 2, de repente debe ser 5% arriba y 3%. Una devaluación de un día del 3%, no recuerdo que se haya dado, a menos que sea una crisis. Ahí. Menos 3%, ¿no? Y una fluctuación de un día del menos 5%, no he visto a menos que haya sido una crisis. Entonces dices, bueno, entonces que se dé una fluctuación del 3%, acá, pues, ¿cuánto tendría que ser en puntos el 3%? Pues fácil, 3% en un día. Tendría que fluctuar esto tendría que ser, a ver, vamos a poner aquí para poder convertirlo. Tendría que ser que en un día el tipo de cambio salte 1156 puntos. Entonces sería de 3.8521 más 1156. Que el dólar salte hasta 3.9677. Esa es una volatilidad del 3% en un día. Volatilidad en un día. Hemos visto que la volatilidad diaria es 0.18%. Pero al 95% de confianza me llevaría que ese millón de soles, ese millón de dólares o 3.154.000 en un día perdiese 30.854 soles, que es el 1%. Entonces yo tengo que ver cuánto va a ser mi margen de tolerancia para soportar estas fluctuaciones y definir, por ejemplo, qué hago si hay una caída del tipo de cambio o hay una devaluación del tipo de cambio que puede afectar mi posición. Si yo tengo dólares en cartera, pues que se siga disparando. Voy a ganar más. De repente, si yo tengo $1.000.000 y ahora el tipo de cambio salta hasta 3.96, de repente vendo todos los dólares y hago la ganancia. Puede ser una volatilidad de un día del 3%. Pero si fuera una volatilidad de solamente un día, de 1%, 3.8906. En la mañana el tipo de cambio abrió. ¿Cuánto abrió en la mañana? A ver. El tipo de cambio hoy abrió. Ábrete. 3.8217. 3.8217. Y ha tenido hoy un brinco y ahorita está en 3.8516. 3.8516. ¿Ok? Vamos a calcular simplemente cuánto ha sido en puntos, ¿no? Vamos a calcular aquí esto menos esto. Es 299 puntos. El tipo de cambio está saltando otra vez. Wow. Ok. ¿No? Entonces, esta ha sido la ganancia que ha habido por tipo de cambio. Han subido casi 300 puntos. Hay 300 puntos de diferencia. 300 puntos de diferencia. O sea, 0.0300. ¿No? Eso es lo que ha habido en la fluctuación. 300 puntos de diferencia. Entonces, eso es el 0.78%. ¿Qué pasaría
¿no? Si es que esta fluctuación sube a 400% o 400 puntos, y es una volatilidad del 1.05 en un día, simplemente. ¿Cuáles son mis márgenes para activar una alerta? ¿Al 1%? No, de repente es al 3%. Entonces tendría que haber con una variación en un día del 3%, tendría que haber que el tipo de cambio salte, ¿no? Lo vamos a poner aquí. El tipo de apertura más los puntos tendría que saltar hasta 3.93. Son más de 1000 puntos en un día. Y eso a ti, obviamente, si tú tienes los dólares, pues empezaste en la mañana con una valorización de $1.000.000, que en soles equivaldría a 3.821.700. Ay, perdón, esto es al revés. Es aquí $1.000.000, que al tipo de cambio valdría 3.821.700. Y ahora, por esa volatilidad, el tipo de cambio ha saltado más de 1000 puntos y hoy tu portafolio vale 3.936.000. ¿Cuánto has ganado? Pues obviamente la volatilidad del mercado te ha salido a favor y has ganado. Esto voy a también ponerlo acá para que se pueda ver mejor. Has ganado has ganado 114.000 soles por la simplemente fluctuación del tipo de cambio. ¿Entiendes? Entonces, esto es a favor. Pero ¿qué pasa si te hubiera agarrado en contra? ¿Cuál es ¿Cuáles son tus valores límites para el monitoreo del tipo de cambio? ¿Entiendes? Entonces, esto me está saliendo a favor, perfecto. Tengo dólares en cartera y por simplemente revalorización ya he ganado 114.000 soles. Hoy. Simplemente por revalorización del tipo de cambio, hoy gané 114.000 soles. Porque tengo dólares en cartera. Pero si fuera al revés, si tuviera que pagar dólares, hoy me estaría costando 114.000 soles adicionales por solamente la fluctuación del tipo de cambio. Es por eso que se hace el seguimiento al valor en riesgo. Se ve cómo va fluctuando mi cartera para poder determinar si es que el VAR que yo le he puesto de repente 99, en vez de 95 voy a poner 99%. Mira, ahora sí, al 99% de confianza, eso equivale a 1.38% del valor de mi portafolio. ¿No? Ese valor del VAR representa el 1.38% hoy de mi portafolio, de ese $1.000.000 hoy que vale ese tipo de cambio. Entonces, si la fluctuación está dentro de esos rangos, está bien. Si excede de ese rango, ahí viene ya justo el otro concepto, el VAR limit. El VAR limit es este otro concepto que viene a ser cuando uno establece un VAR, pero un límite del VAR, un estrés VAR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Si yo he dicho, por ejemplo, que esta fluctuación a favor o en contra tiene que tener límites, yo puedo poner, por ejemplo, este es el VAR y vamos a hacer este ejercicio, el estrés VAR o el VAR limit, y vamos a ponerle, por ejemplo, que sea, voy a poder hacer así, ¿ya? Al 95% de confianza y luego voy a poner acá el 99% de confianza. Digamos que este es el VAR clásico, el VAR al... espera, voy a hacer algo interesante. Hacer esto acá, esto lo voy a poner aquí, y ya está. Entonces, este es al 95% de confianza y este es al 99% de confianza. ¿Ok? Entonces, este sería al 95, correcto, y este sería el VAR al 99. Entonces, mi VAR al 95% es 30.000. Mi VAR limit es al 99%. Entonces, yo dentro de la banda, digamos que pongámosle así, dentro de la banda, voy a poner otra línea más acá,
para pintarla de verde, por ejemplo, acá. Esto lo vamos a pintar de verde. Siempre y cuando la volatilidad esté dentro de ese límite que he definido, que es en este caso es el 1% del 95%, y habíamos dicho que era el 99%, era el 1.38% al 99% de confianza, digamos que estoy diciendo, mientras que yo esté dentro del 1%, esa volatilidad es normal, no pasa nada, ¿correcto? Pero si la volatilidad excede del 1%, del 0.98 y va hasta el 1.38, esa volatilidad está en la zona naranja, en la zona amarilla. ¿Ok? Si excede, ya se pinta de rojo. Entonces, si yo tengo obligaciones, el VAR se hace negativo, una fluctuación negativa de 30.000 soles o una fluctuación negativa de 43.000 soles, se activa la primera alerta. El verde, la primera alerta, el amarillo en la segunda alerta. Y por encima del 43.000 ya estamos en una zona de riesgo. ¿Qué hacemos si es que la fluctuación del mercado ha sido, pues no pongamos 3%, sino ha sido 2%? Si el tipo de cambio salta y cierra en 8.98, ha saltado 700 puntos. Y yo, obviamente, cuando hago el cálculo del VAR, estoy perdiendo, pues, un poco de dinero, un poquito más de dinero, porque esto está al 99%. Y hago un ajuste con esta volatilidad y me sale que estoy perdiendo un poco más. ¿Qué hago? Activo comité, espero, ¿qué decido? Entonces, estos parámetros son los que se tienen que tomar como referencia para poder ver qué hay que hacer con respecto a las posiciones. Para eso se usa el VAR. El VAR sirve para establecer parámetros de activaciones de alertas. Entonces, el VAR, como toda posición, pues tiene que representar la evolución de mi portafolio. Va a depender de la volatilidad del tipo de cambio, va a depender del horizonte temporal, va a depender de todos los parámetros que yo haya definido en mis límites para poder establecer, obviamente, una fluctuación. Entonces, si yo quiero verlo esto como, no sé, pues, una cartera, un instrumento que está dolarizado, y yo he definido, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú indicas, creo que tú tenías una volatilidad del 2% del patrimonio efectivo. Primero habría que calcular cuánto eso es en dinero, ¿no? Cuánto es el límite del 2% por instrumento. Y calcular el valor, el valor en riesgo de ese instrumento para ver si está dentro del límite del patrimonio efectivo. Si es que está dentro del límite, si este es el límite, el 2%, y la fluctuación está dentro, perfecto, no pasa nada. Está dicho que si se excede del 2%, se activa el comité, no, se lleva a comité, ¿no? Y se define. Entonces, esos parámetros ya están definidos. Entonces, yo tengo que estar marcando diariamente precios para ver cómo está yendo la volatilidad y ver si es que amerita que se active el comité para que se vea el caso y se decida qué se va a hacer. De repente el comité dice, no hagas nada, espérate que el mercado se corrija. Ok, se sienta en actas, se define que eso se ha establecido en el comité y que se va a esperar simplemente que el mercado se tranquilice, ¿no? Como ahora, ¿no? El mercado ahora está volátil por diversas situaciones políticas y está generando, y el tipo de cambio ya saltó a 85.28. Ya no está a 85 16, sino ha saltado a 3.8528. 85.28. Todo esto hace que yo esté permanentemente monitoreando el mercado. El tipo de cambio, la tasa de interés. Esto es solamente sobre un valor. Ahora métele tasa de interés, métele precio de bonos y tienes que estar viendo cómo está fluctuando la tasa de interés para ver si es que estás dentro del límite y dentro del VAR del portafolio del bonos, para que tú puedas saber qué haces. Si está dentro de lo normal, no hay ningún problema. Si se excede, bueno, ya se ha establecido un procedimiento. Pero ¿qué haces si se excede tu tolerancia? ¿Cierras la posición o esperas? Imagínate que el tipo de cambio en un día salte 700 puntos.
no sé, una noticia económica y salta el tipo de cambio. Salta, en un día salta 1000 puntos, 3%, más de 1000 puntos. Y el tipo de cambio que amanece a las 3.8217 termina cerrando en 3.93. Se va a dar un brinco, se va a dar un brinco. Que de repente al VAR de ese día has excedido la pérdida, es posible. Al 95% y luego al estrés VAR, al 99%. Dices, ¿qué hago? ¿Espero? ¿O cierro las posiciones? ¿O simplemente hay que tener estómago de cabeza fría para decidir qué se hace? Entonces, cuando uno está haciendo negociación, tiene que tener claro estos parámetros, porque tú no le vas a decir al trader, oye, vende todo. No, 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 espérate. ¿Qué es? ¿Coyuntural o estructural? Coyuntural. Espérate. Comité, no pasa nada. Estructural. Ah, ya, perfecto. No, para un coyuntural, no va a pasar nada. Mañana se corrige. Y efectivamente, mañana se corrige y el tipo de cambio, en vez de dispararse 3%, se contrae, ¿no? Se contrae un 1%. Se contrae el 1%. Sobre el valor del día de, sobre el valor del día de cierre, del día de ayer, se contrae 1%. Y cae 3.89, empieza a corregirse. Y luego otra vez se vuelve a corregir y cae otro 1% sobre el precio de cierre, 3.89. Se está corrigiendo el precio. Pero eso es volatilidad. Eso es volatilidad y eso va a afectar esto. Por ende, va a afectar la desviación estándar, por ende, va a afectar el valor en riesgo. Si la volatilidad salta de 0, vamos a agregarle acá 0.002, perdón, 0.02%. Saltó un cachito, ¿no? Aumenté 0.02%. Y de lo que era, 30.000, saltó a 0.02%. De 30.000 saltó a 34.000. Por solamente una volatilidad del 0.2%. El VAR aumentó. Obviamente, si hay mayor volatilidad, el VAR va a aumentar. Para mañana, ya el VAR no va a ser 30.000. Al 95% de confianza, ahora el VAR va a ser 34.000. Me está subiendo mis límites. Porque ahora hay una nueva volatilidad que se ha incorporado y me va a hacer que el VAR incremente. Y ahora voy a seguir monitoreando la fluctuación del mercado con ese nuevo VAR. En términos porcentuales, es lo mismo, simplemente que ha variado por producto de la volatilidad del mercado. Entonces ya le hago seguimiento. Entonces eso es una gestión activa de riesgo de mercado. Tengo que ver mis instrumentos, tengo que ver mis metodologías de valor en riesgo, tengo que ver cómo yo puedo distribuir el VAR en mis portafolios, en mis instrumentos, ¿no? Si yo tengo diversos instrumentos, imagínate, yo tengo una mesa de negociación y tengo un trader de monedas, un trader de bonos, un trader de depósitos, que es el de mesa de dinero, cada uno tiene un VAR. El de cambios, un VAR diario. El de inversión, un VAR de precios. El de clientes tiene otro, un VAR crediticio de repente. Y vas jugando con ellos, vas viendo cómo se están dando las fluctuaciones del mercado, la volatilidad del mercado, para que a ti no te genere un problema en tu valoración del riesgo. Entonces el VAR limit se puede establecer a niveles jerárquicos por trader, por zona, por productos, si tienes una mesa mucho más especializada, inclusive por zona geográfica donde estás operando. Todo eso es parte de la definición del VAR. Yo te voy a, bueno, son las 10, qué rápido. Yo te voy a adjuntar en la carpeta un, un archivo, un archivo con algunas metodologías del VAR. Esta hoja de Excel ya tú la tienes. Yo te he compartido el VAR de un activo y el VAR de dos activos. Entonces, si yo tengo, y eso ya es un concepto, es el VAR paramétrico, que es el VAR de varianzas y covarianzas. Yo tengo que construir primero la matriz de varianzas y covarianzas, estadística, ¿no? La matriz de varianzas y covarianzas, para poder determinar la correlación que existe entre dos activos. Calcular el VAR de dos activos
y luego calcular el VaR del portafolio con los dos activos sobre la base de las correlaciones. Entonces, en la sesión del día sábado voy a tratar de conseguir más información de precios actualizados, porque estos archivos son antiguos, para poder tener información y poder hacer, por ejemplo, acá tenemos el cálculo de 3 instrumentos, 3 acciones, tenemos la matriz de varianzas y covarianzas, tenemos la metodología del VaR paramétrico, que es la matriz de varianzas y covarianzas, tenemos el VaR histórico, que es sacar percentiles, tenemos el CVaR, que es el VaR condicional, ¿ya? Tenemos pruebas de stress testing y stress testing, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos una simulación? Entonces vamos a hacer esto ya el día sábado. Esta es la parte rica, de Trading Book que me gusta. Hay que aplicar conocimientos de estadística, un poco de matemática financiera, conocimiento del mercado, para poder aplicar estos en la gestión de riesgo de Trading Book. Consultas, preguntas. ¿Aló, Sandro? No, ahorita no. Ya, perfecto. Todo. Entonces, terminamos la sesión, grabo y voy a hacer que suban a continuación los archivos y nada, el día sábado nos vemos en el mismo horario a las 5 de la tarde. Un favor, Percy. Hay una. Solo me han pasado o solo está en los archivos la presentación de la primera en PDF, ¿no? De la primera sesión, pero no de las demás. Sí, porque yo lo subí. Está por módulos. Está el módulo de Trading Book, está el No, módulo o sea, ya, ok, déjame revisarlo, porque igual yo le había puesto todos los archivos. Pero si no es así, lo voy a subir, no te preocupes. ya te pasaste. Yo les pasé Ya, el archivo y debería estar. Si no, voy a hacer el guardia mío que lo revisen y lo pongan. No te preocupes. excelente, gracias. Ok, nos vemos pues entonces el día sábado. Que estés bien. El sábado sí, 5 de la tarde, ¿no? No, 3 de la tarde. 3 de la tarde, perdón, ¿no? 3 Sí. de la tarde. Está bien, Ok, ya. un abrazo. Gracias.